el doctor Gavino Vargas. Él es precandidato a asambleísta por la provincia de Cotopaxi por la lista 16, lista Amigo. Estaremos llevando este importante diálogo y le damos la cordial bienvenida, un breve comprendido, doctor Gavino Vargas, para llevar esta entrevista. Muy buenos días, bienvenido para Radio Soberana. Estimado Lenin, buenos días. Un saludo muy cordial a los amigos y a las amigas de los cantones La Maná, Pangua y una parte de Sichos y en todo el territorio del Estado ecuatoriano en la cobertura de este medio de comunicación. Gracias por el espacio concedido para establecer este diálogo necesario en este proceso previo al proceso electoral. Buenos días, Lenin. Bueno, y dentro de aquello, el subtrópico de Pujilí también tenemos cobertura en la parroquia El Tingo, La Esperanza del Cantón Pujilí. Buenos días, doctor Gavino Vargas, y para conversar su participación política, conocemos que ha aceptado la precandidatura para este proceso de elecciones de febrero del 2025, para que nos comente cómo se desarrolló, cómo fue el tema del proceso a la interna y su decisión de participar en la actividad política. Lenin, la mayoría de los ecuatorianos sentimos una frustración, sentimos un sentimiento no tan halagador con relación al funcionamiento del sistema político, el sistema democrático, de la misma manera con la actuación de las autoridades de turno. Esto conduce a que definitivamente la mayoría de los ecuatorianos, en mi caso particular, hayamos tomado esta decisión en participar nosotros por cuenta nuestra. Recuerde que la Constitución ecuatoriana, en el artículo 61, numeral 1, confiere el derecho político a elegir y ser elegidos. Entonces, es propio de que nosotros podamos proponer y participar en este proceso electoral como sujetos de derecho y como ecuatorianos en ejercicio de nuestros derechos políticos. No tengo ningún impedimento legal, no me pesa, como suelen decir, pues no tengo cola que me lo pisen, por lo tanto, pues no tengo nada que pese en mi contra. Esto me ha habilitado para participar en este proceso electoral. Reitero, de los otros ya conocemos qué hacen, qué han hecho y qué están haciendo en este momento en la función legislativa. Entonces, creo que es el momento adecuado en el que personas que no tengamos este tipo de acciones que sean cuestionados por la ciudadanía, podamos ejercer esta representación en la Asamblea Nacional. Estamos conscientes de que existen problemas sociales que están muy enraizados desde hace muchísimos siglos, desde hace muchísimos años, pero que sin embargo, cuando no existe la voluntad, cuando no existe esta visión de proponer a esta solución de estos grandes problemas, sencillamente pasaremos en aquello, en ensayos. La función legislativa últimamente, estimado Lenin, ha convertido en esta casa de ensayos. Los actores políticos están ensayando, están aprendiendo, y por eso la necesidad de una reelección, por ejemplo, porque algunos aducen de que ya aprendieron, entonces ahora quieren cumplir la tarea para la que fueron elegidos. En mi caso particular, en el caso particular... Bueno, y de prebendas personales, ¿no? Ahí está también la denuncia que le hacen al asambleísta de la provincia de Cotopaxi, al doctor Humajinga, de que también le archiven un juicio pendiente que tenía. Son hechos y situaciones que la ciudadanía finalmente, como el gran juzgador, tendrá que tomar la decisión adecuada. Porque a veces existen este tipo de hechos, pero que sin embargo más bien se ha considerado como que estuvieran ganando un premio. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, depende de los ciudadanos. Recuerde que el momento que estén en las urnas con la papeleta de votación y con el esfero, allí tiene el inmenso poder el ciudadano para decidir, que no lo sigamos haciendo por el certificado de votación, que no lo sigamos haciendo porque no quiero pagar la multa. Por último, anulo la votación o dejo en blanco. O por último, elegiré por algo o alguien que medianamente tenga una idea. No. Doctor Vargas. Vamos a profundizar esta situación. La única manera de cambiar esta realidad es que todos estemos conscientes de que por eso se llama un proceso electoral. Vamos a elegir. Hay que revisar el perfil de los candidatos, de cada uno. Y conocer sus propuestas.
Correcto. las propuestas, que no sean propuestas demagógicas. Doctor Vargas, estimado Lenin. usted ha tenido una formación desde el inicio en el movimiento Pachacutic. ¿Por qué ahora decidió participar por el movimiento Amigo? Bien, Lenin, te quiero aclarar un tema. Todos los ciudadanos, tal como dispone el artículo 61, numeral 8 de la Constitución, ojo, es una garantía constitucional en la que todo ciudadano primero somos libres. Esta libertad se manifiesta y se expresa ¿en qué sentido? En el sentido de militar, de simpatizar en un determinado, en una determinada organización política. Pero cuando una persona ya no siente que es útil el seguir militando en esta organización política y cuando uno cree que puede servir a la provincia de Cotopaxi, por lo tanto no existe esta limitación. Más bien es un tanto la visión nuestra, el querer vincular estos criterios que no le hacen bien al sistema democrático, el querer cuestionar este tipo de cuestiones. En mi caso particular, reitero, es como en la casa, es como en un espacio laboral. Cuando alguien ya siente que no es útil, cuando los directivos, los representantes consideran que deben tomar otras decisiones, entonces en mi caso particular he tomado esta decisión. ¿Y por qué con la lista 16? Porque es una organización política que sus ideales, sus principios y sobre todo su proyecto político tiene mucha vinculación, mucha concordancia con los postulados que Gabino Vargas siempre ha estado impulsando. Por lo tanto, aquello pues no debe ser un motivo por la que generemos este cuestionamiento. Somos ciudadanos libres para poder incluso crear organizaciones políticas, militar, afiliar y desafiliar. En mi caso particular, en mi historial, nunca podrán encontrar que he sido afiliado a ninguna organización política. Por lo tanto, esto me da el derecho y la valentía de poder decirlo, que como cualquier ciudadano en algún momento determinado, pues obviamente hemos tenido esta vinculación. Pero además, estimado Lenin, mi formación académica la he realizado con mi esfuerzo propio, con mi trabajo propio, con el apoyo de mi familia, con el acompañamiento y el apoyo permanente de mi esposa, la abogada Blanca Cecilia Cuyo, mis familiares. Ellos han sido el pilar, el motivo, incluso para alcanzar la formación académica. Por lo tanto, mi formación no la debo a ninguna organización política, no la debo a ninguna organización social. Esto es un esfuerzo propio, personal, particular. Por lo tanto, esto creo que es uno de los méritos, incluso ahora para postular. Reitero una vez más, estimado Lenin, toda organización política respetable, toda organización social respetable por su trayectoria política, pero que sin embargo en el camino, pues en algunos casos pues van perdiendo esos grandes ideales y se va convirtiendo únicamente en una plataforma política. Entonces, en mi caso particular, estimado Lenin, podemos relacionar con cualquier ejemplo. En el tema laboral, cuando ya alguien siente que no es útil o cuando sencillamente los representantes o los propietarios no generan esa confianza para seguir desarrollando las potencialidades y las capacidades, ¿qué es lo que debe hacer? Un paso al costado, pues existirán otros espacios donde precisamente valoren estas cualidades. ¿Hay propietarios del movimiento Pachacutic en la provincia de Cotopaxi? Yo no quiero mencionar en lo absoluto, estimado Lenin, yo soy candidato por el Movimiento Amigo Lista 16, por lo tanto cada organización política propone a sus mejores cuadros. Cada ciudadano es libre, estimado Lenin, reitero, la Constitución es recontra clarísimo. Ojo, el artículo 11 establece también esta misma garantía. Nadie puede ser discriminado por el hecho de haber militado en una organización política por un pasado. Por lo tanto, estimado Lenin, no tiene nada que ver, yo no tengo nada que cuestionar. Cada organización política decide con quiénes participar, cómo participar. En mi caso particular, soy candidato de la lista 16 por el Movimiento Amigo, y los sagrados y los caros intereses del pueblo ecuatoriano y de la provincia de Cotopaxi deben ser más bien el motivo por la que nosotros estamos impulsando. De allí, cada uno baila con su propio pañuelo, como quiera bailar. Por lo tanto, nosotros estamos impulsando este proyecto para responder a estos grandes intereses. Estimado Lenin, es momento
Doctor Gavino Vargas, destacar también participación o ya ha tenido acciones en la función pública, ¿no? Si mal no recuerdo, al frente del Ministerio del Ambiente. En el sector público, experiencia en el sector público, estimado Lenin, el haber dirigido el Consejo Nacional Electoral en la provincia de Cotopaxi, la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el haber desempeñado la asesoría jurídica en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME Regional 3, con jurisdicción en las 4 provincias, esto es Pastaza, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, al mismo tiempo procurador síndico en el gobierno municipal del Cantón Penipe en la provincia de Chimborazo, actualmente docente catedrático en la Universidad Internacional del Ecuador. Entonces, este cúmulo de experiencia, tanto en el sector público como en la academia, me da, considero yo, desde mi punto de vista, las cualidades, el conocimiento suficiente para desempeñar esta acción en la función. Doctor Vargas, ¿y ya una participación en la Asamblea Nacional como asesor de la asambleísta Gisela Molina? No, mire, estimado Lenin, yo en la Asamblea he estado vinculado desde hace varios años. Cuando fui comunicador en Radio La Tacunga, cuando cooperaba con otros medios de comunicación, yo ya presté mis labores en el ex Congreso, así se denominaba, cuando aún era Congreso y cuando aún elegíamos a los diputados, allí yo ya cooperaba en la Asamblea Nacional en calidad de reportero. Luego, desde la Universidad Internacional del Ecuador, como docente, pues tuve también este vínculo porque generábamos una investigación de la labor de la función legislativa. Entonces, no es que yo he llegado por primera vez a la Asamblea, más bien yo conozco a la Asamblea por dentro, por fuera, ejerciendo esta labor periodística, incluso ejerciendo esta función de investigación. Por lo tanto, no es mi primera vez de haber estado por allí, por la Asamblea Nacional. Es más bien esta experiencia que lo he venido construyendo, lo propio en otras funciones del Estado, en la función judicial, estimado Lenin. Yo fui traductor e intérprete en la función judicial en la Corte Provincial de Justicia en la provincia de Cotopaxi, no es porque alguien me lo ha llevado, mis propios méritos me lo han conducido para llegar a ese espacio. Lo propio, el ser catedrático universitario, no es que alguien me lo ha llevado, son méritos propios y la capacidad y la formación que ostento que me han permitido ganar este concurso. Entonces, estimado Lenin, el querer mencionar de que alguien me lo llevó de la manito y llegué para allá, eso prácticamente son argumentos un tanto fácticos porque me lo han permitido de manera personal, individual, llegar a esos espacios, estimado Lenin. ¿La relación laboral cómo terminó con la asambleísta Molina? ¿En buenos términos, doctor? Bueno, como toda relación laboral, cuando alguien ya no siente a gusto el estar en esos espacios, sencillamente uno da paso al costado y eso no tiene por qué ser un motivo de generar discordia, absolutamente nada, no tiene nada que ver porque yo no estoy en un concurso laboral, estamos en un proceso electoral. He desempeñado, estimado Lenin, varias funciones con quienes ha quedado una excelente amistad, con los que desean que se establezca esta amistad y con los que no, nadie puede obligar a establecer una amistad con nadie. Por lo tanto, el Ecuador en este momento requiere de la generación de este esfuerzo definitivamente. Estimado Lenin, los temas personales, los temas particulares jamás deberían ser temas principales para lo que el Ecuador en este momento requiere. Más bien, las propuestas o la necesidad generalizada de la ciudadanía es la que debe pesar sobre los temas particulares, porque si vamos a estar sobre el escenario y la palestra política anteponiendo estas cuestiones particulares, es obvio que este sistema político como lo que estamos viviendo seguirá siendo el mismo sistema político y democrático. Y aquí nosotros contamos con esta gran responsabilidad para cambiar esta realidad. Y esto es posible cuando nosotros venzamos el miedo, porque si no estamos con este miedo, estimado Lenin, porque ahora todo mundo te está cuenteando algunos cuentos de terror, otros cuentos de fantasmas, otros están contando cuentos como el cuento de hadas y vivieron para siempre, el país de las maravillas. Pero esta es la oportunidad entonces en la que nosotros debemos llevar en alto a la provincia de Cotopaxi, que a la provincia de Cotopaxi lo identifiquen por acciones positivas,
por propuestas normativas importantes que nazca desde el pensamiento de los cotopaxenses, más no que identifiquen por otro tipo de actos que obviamente, en lugar de realzar esta buena imagen de la provincia de Cotopaxi, pues nos deja un tanto bajoneados. Pero sin embargo, se trata de personas, existimos personas que definitivamente cambiaremos esta realidad porque aquello es posible con la voluntad, con el conocimiento. En mi caso particular, cuento con toda esta gama de experiencia en el sector público, soy abogado de profesión. Por lo tanto, sí sé, soy abogado litigante, conozco muy bien a la perfección cómo funciona la función judicial, cómo está la fiscalía en este momento, qué pasa con los otros derechos. Entonces, esto me da el valor, estimado Lenin, para decir que estoy preparado para representar dignamente y con altura a la provincia de Cotopaxi. Fíjese, en el Ecuador ha existido hasta este momento incluso normativas que no responden a la necesidad en este momento en el tema económico. Hay que seguir apostando a esta reactivación económica, hay que seguir apostando para que generen este incentivo desde la parte tributaria, desde la parte fiscal. Pero recuerde, estimado Lenin, el motor principal de la economía en el Ecuador y en la provincia de Cotopaxi son de estos pequeños emprendimientos, son de estas pequeñas empresas. No necesariamente es la grande empresa. Entonces hay que regresar la mirada. ¿Qué ocurre con el sistema financiero? Varias personas han perdido su plaza laboral, están padeciendo enfermedades catastróficas, están incluso siendo víctimas de ciertos fenómenos. Por ejemplo, la sequía en la sierra ha afectado enormemente. Pero claro, en ese caso no existe una voz que proponga proyectos normativos a fin de que no se perjudique el ciudadano y que tampoco la banca esté aprovechando de esas situaciones. Hay que entender la parte humana. Pero ¿quién puede proponer aquello si no es Gavino Vargas y si no es la lista 16? En el tema agua, estimado Lenin, desde el año 2022, el Ecuador no cuenta con una ley que regule la gestión del recurso hídrico, porque la Corte Constitucional, recordará usted, declaró la inconstitucionalidad. Por lo tanto, el nuevo proyecto normativo para la gestión del recurso hídrico debe responder y resolver estos problemas que se viven en este momento. El tema hídrico ya es un problema social, estimado Lenin, y no estemos pensando de que es solamente una normativa que requerimos para que garantice la apertura de la llave y que tenga el agua, el recurso hídrico en la casa. No, ya es un problema social. En la sierra hay conflictos entre comunidades, hay conflicto entre juntas. Por lo tanto, hay que proponer un proyecto que resuelva estos problemas, pero adicionalmente nuestra propuesta generará la creación de un Fondo Nacional del Agua para poder atender dos cuestiones necesarias: la infraestructura que es necesaria para que las juntas de agua dejen de convertir en plataformas políticas de los diferentes niveles de gobierno seccionales, pero al mismo tiempo este Fondo Nacional del Agua debe en tanto compensar a las comunidades y a los habitantes que se encuentran en las partes altas, en los páramos. Y los que habitan en los páramos, estimado Lenin, no lo hacen por vanidad, lo hacen por necesidad. El momento que alguien deje de generar su actividad productiva y económica en los páramos, es obligación del Estado generar esta compensación, porque debe sobrevivir de algo, porque el momento que deje de trabajar las partes altas, ¿de qué va a sobrevivir? Si viene a las ciudades, incrementa la población de migrantes. Si busca en el espacio, en el sector público, una plaza laboral, sencillamente no existe. Entonces, nuestra propuesta... Doctor Gavino Vargas, por el tema del tiempo, rapidito, para que nos comente quiénes más conforman la lista. Sí. Voy concluyendo, ¿no? Y el tema tierras es otro de los proyectos nuestros importantes, porque casualmente en la provincia de Cotopaxi y en el Ecuador, la tenencia y la posesión de la tierra se ha convertido también en otro problema social. Y es momento de resolver estos problemas y no dejar pasar estos problemas que sencillamente dependen de la voluntad política. Ok, la lista 16 en la provincia de Cotopaxi, su servidor y su amigo Gavino Vargas encabeza esta lista. Nuestra segunda candidata es María Fernanda Molina Mogro.
del sector de San Sebastián de Latacunga. Nuestro tercer candidato es Santiago San Pedro. Él representa al sector de los emprendimientos, viene de una trayectoria incluso familiar, de haber... ¿De la familia San Pedro de Saquicilí, los empresarios cotopaxenses? Sí, así es, de los empresarios cotopaxenses radicados, algunos en Latacunga y otros en otros lugares. Nuestra cuarta candidata es la tecnóloga de Yaneira Armijos. Ella representa a los jóvenes de la provincia de Cotopaxi, muy ligado al tema social y al apoyo permanente a los jóvenes. Nuestros candidatos suplentes, Mauricio Muso representa a la parroquia Eloy Alfaro, Fanny Cáceres representa al cantón Salcedo, Milton Tuaquiza representa al cantón Pujilí, y Andreina Moya representa a otro sector del cantón Latacunga. Así es como hemos ¿No hay conformado. representación de los cantones del subtrópico de Cotopaxi? Mire, nosotros hemos generado una actividad, estimado Lenin. Primero, vuelvo a mencionar lo que expresé en mis primeras palabras, el miedo. En este momento es el miedo a no participar. Dice, ¿para qué la política? No, estoy decepcionado. A mí propónganme otras cuestiones. Sin embargo, hemos entendido dos cuestiones. Quien quiere apoyar un proyecto político no necesariamente debe ser candidato, no necesariamente debe estar inscrito en una lista. Quien quiere apoyar un proyecto político tiene el deber sagrado de impulsar este proyecto. Por lo tanto, en La Maná, en Pangua, contamos con grupos sólidos de personas quienes están apoyando la candidatura de Gabino Vargas y de la lista 16. Por lo tanto, hay que entender estos espacios. Por eso los vuelvo a invitar, estimados amigos del subtrópico. Venzamos el miedo. Vamos a convertir en actores y protagonistas. Esperar de los demás ya es un sueño eterno que nunca se acabará. Por lo tanto, es momento que nosotros convirtamos en este momento en actores y protagonistas. Sí podemos, porque contamos con todo el bagaje de conocimiento y la formación necesaria para representar. Si hemos cuestionado a los demás, pues es momento de que nosotros valoremos nuestras propias capacidades, que sí podemos, estimado Lenin. El cuestionar es importante, pero también proponer alternativas y vamos a convertir en protagonistas es la tarea fundamental en este momento. Perfecto, doctor Vargas. Queremos agradecerle. Si dejamos que los otros continúen, el Ecuador seguirá haciendo lo mismo. La provincia de Cotopaxi no cambiará y es momento de que nosotros mismos tomemos esta decisión y vaya, seremos los actores y protagonistas y representaré con altura a la provincia de Cotopaxi en la función legislativa. Muy bien, le auguramos muchos éxitos, doctor Vargas. Gracias por atendernos de esta entrevista. Gracias, buenos días, estimado Lenin. 7:34 a.m, 7:34, el doctor Gabino Vargas Salazar, precandidato asambleísta por la provincia de Cotopaxi por el movimiento Amigo Listas 16. 7:34 a.m, vamos a una pequeña pausa para publicidad.